En el grado ya vi un poco qué era lo que me gustaba, el tema de PLCs, programación, robótica y todo el tema relacionado con la automatización industrial. Y bueno, al terminar el grado empecé a mirar las posibilidades que tenía y entre ellas vi que Mondragón Universitatea sacaba el máster de automatización industrial y bueno, vi un poco el programa y demás y no me lo pensé dos veces. Escogí el máster en automatización industrial porque tenía claro cuando terminé mis estudios previos a qué me quería dedicar y a qué quería enfocar mi trayectoria profesional. Resumiría este máster como lo que es, un máster para profesionales, y subrayaría sobre todo su gran contenido práctico y su posibilidad de realizar dichas prácticas en una empresa. Desde el principio la definición del máster fue que fuese lo más práctico posible. Dentro de la practicidad se vio que una de las mejores maneras era que fuese dual, en el cual se hicieran 4 horas de práctica en la empresa y 5 horas de horas lectivas en la universidad. Además, dentro de lo que es el máster, que es de un año, los 3 últimos meses son de un proyecto de 8 horas en la propia empresa. Uno de los aspectos positivos subrayaría el modelo dual, el tema de poder hacer las prácticas remuneradas desde el principio en empresa. Y bueno, como otro aspecto positivo también destacaría el tema que es el máster, que es muy práctico. La experiencia que hemos tenido en Mondragón Assembly con este máster está siendo buena. De hecho, tenemos 4 personas, esas 4 personas han estado en diferentes áreas, han hecho diferentes proyectos y la verdad que la manera de adaptarse al puesto ha sido más rápida. La experiencia que ha tenido Fagor Arrasate con el máster de automatización industrial ha sido muy positiva porque bueno, la experiencia en sí se ha materializado con 6 alumnos que han estado compaginando los estudios y la práctica dentro de las diferentes plantas de Fagor Arrasate. Lo que más agradezco de las prácticas es que desde el primer momento he recibido una formación muy extensa, tanto en el taller como en la oficina, y me ha permitido ver la realidad empresarial. Nosotros somos una empresa que nos dedicamos a automatización, exactamente, con lo cual somos alta tecnología. Necesitábamos esos perfiles que demandan puestos más concretos y tecnologías más concretas. La empresa necesitamos cada vez tecnologías nuevas, estamos en el mercado con innovación que cada vez cambia todo, entonces se detectan unas necesidades de perfiles nuevos. La universidad necesita dar servicio y que sus estudiantes cubran esas necesidades que tenemos las empresas, y el estudiante al final sale mejor preparado, encuentra trabajo mucho antes y de hecho normalmente cuando se incorporan las empresas, si su perfil es adecuado ya se quedan en ellas, o sea que creo que es un win-win a 3 partes. Este máster de automatización industrial ha ofrecido dentro de lo que es la rama de la electrónica un perfil muy especializado en la automatización y un puesto de trabajo. Nosotros, de hecho, todas las personas que están haciendo el máster, yo creo que la mayoría se van a quedar con nosotros, y la posibilidad de que seguir contratando y incorporando personas a ese máster seguirá adelante, porque vemos que el resultado está siendo bueno. Y podemos decir que realmente ha sido muy positiva la experiencia porque cuando finalicen vamos a materializar los 6 contratos de estas 6 personas. En mi caso, una vez finalizadas las prácticas en Fagor Arrasate, ellos han considerado continuar el contrato laboral conmigo y yo, por supuesto, he aceptado porque considero que puedo aprender muchísimo más de lo que he comenzado aprendiendo en el máster de Mondragón Universitatea. Las posibilidades que ofrece este máster en cuanto a Fagor Arrasate está claro. 2018, 6 alumnos. Fin de máster, 6 alumnos contratados. Nivel de éxito, 100%.